I knew I was gone in the summer while I was off, but I was like, I knew I wasn't going to leave early. I wasn't going to deal with getting in legal shit. La última esperanza de un Dean Ambrose herido, frustrado y desmotivado para permanecer en WWE era ese heel turn del que tanto se habló durante meses, sintiendo que esta era ya la única salida que tenía para escapar del personaje de bufón idiota al que el equipo creativo lo condenó como el medio lunático babyface. Luego de semanas en que el cambio a rudo se siguió postergando, agotando la paciencia o lo poco de paciencia que le quedaba a Ambrose, este turn llegó en octubre de 2018, siendo uno de los más impactantes de todos los tiempos, me atrevo a decir, uno de los giros de trama mejor trabajados en mucho tiempo en WWE, sobre todo en un año tan desastroso como lo fue aquel. Trágicamente, más allá del momento en que Dean traicionó a su hermano de The Shield, Seth Rollins, el paso como antagonista de Ambrose fue una auténtica pesadilla, en la que la organización nuevamente le dejó clara su incompetencia. Él esperaba convertirse mínimo en una versión rebajada de su violenta personalidad fuera de WWE. En vez de eso, los altos mandos transformaron al medio lunático en un lunático completo, ahora sí, volviéndolo un germofóbico obsesionado con las enfermedades y la higiene del universo WWE. Un gimmick que consiguió ser aún peor que cualquier otra cosa previa que Dean Ambrose hubiera hecho como babyface. El tiempo de Dino en esta compañía estaba ya contado, y luego del espantoso run como heel, del que tenemos video por si gustan checarlo, de ganar y de perder el campeonato intercontinental en el tramo de unas semanas, nos encaminamos ahora sí al fin de esta figura en WWE. Es la noche post-Royal Rumble, 28 de enero de 2019. Tras la decepción de un performance olvidable en la batalla real, el medio lunático llegó a Monday Night Raw para interrumpir la emocional plática que el ganador de la batalla real, Seth Rollins, y el jefe de operaciones Triple H compartían, recordándole al arquitecto cómo es que el juego se pasó meses tratando de truncarles la carrera y evitar su éxito. Quien realmente siempre estuvo a su lado todo este tiempo fue él, Dean. Ambrose dice que todo el apoyo que lo ha llevado a Rollins a este momento de su vida vino de su parte y de nadie más. Triple H difiere con esto, haciendo hincapié en cómo el llamado brújula moral de WWE traicionó a su supuesto hermano en la misma noche en que su otro hermano había anunciado que estaba batallando con la leucemia. Fiel a su carácter, Ambrose pierde los estribos rápidamente con el COO, diciéndole que esta conversación no era de su incumbencia. Nuevamente Trips no está de acuerdo, diciéndole a Ambrose que todo lo que pase en ese cuadrilátero le incumbe, le interesa. Bueno, Dean se da cuenta de que Seth Rollins se había convertido en un besatraseros y no nada más que eso. Así que también le recuerda a Rollins quién fue el único adversario al que nunca pudo derrotar con justicia. A él obviamente, porque siempre requirió de la ayuda de la autoridad, ya sea que se tratara de Kane Corporativo, J&J Security o el Pelonchas que estaba al lado de ellos. Así que, ¿por qué no tener un enfrentamiento más inmediatamente esa misma noche? Dean Ambrose le pregunta a Triple H si podía pactar el match o no podía. Con el público respondiendo a la pregunta que hizo Dino gritando sí tiene, el jefe de operaciones pide un referee y se oficializa el que terminó siendo el último Ambrose vs Rollins de toda la historia. Un duelo competitivo más en la extensa historia que estos acérrimos enemigos compartieron. Ciertamente no es el más memorable, aunque sí es uno disfrutable. La brújula moral de WWE quería que el arquitecto lo venciera con justicia y en esta velada se lo cumplió. Tras revertir el Dirty Deeds DDT, Seth impactó a Ambrose con lo mejor en su arsenal, dejándolo en posición para fulminarlo con su Curb Stomp. El conteo de 3 dejó a Dean frustrado y vencido en medio del cuadrilátero. Al volver de la pausa publicitaria, la escena seguía siendo la misma. El medio loquillo desilusionado sentado en medio del ring, pidiéndole a la multitud que le permitieran hablar, pues iba a enterrarse él solo, se iba a tirar hate él solito, no lo sabemos.
minutos. No lo dejaron hablar. Nia Jax y Tamina emergen de la nada para interrumpir al sentido Dino, y no tomó mucho para que la inestabilidad de estos factores nos diera una escena de lo más inesperada. La fuerza irresistible encarándose con la brújula moral de WWE. Con una Nia que la noche anterior probó poderse poner al tú por tú con los hombres del roster, compitiendo en el Royal Rumble masculino, la idea ya no sonaba tan descabellada en realidad. Incluso el público hizo sentir su interés gritando a los cuatro vientos: déjenlos pelear, déjenlos pelear. La samoana aprovechó la distracción de Ambrose causada por Tamina, claro, y lo mandó fuera del encordado con un golpe a la espalda, y bueno, tristemente, un grupo de oficiales llegó a interrumpir el acalorado intercambio, evitando que algo más sucediera entre el medio lunático y Nia Jax, un ángulo al que WWE le tuvo miedo por temas de patrocinios y demás detalles, que por más random que sí fuera, porque era random, a lo mejor podía darnos entretenimiento conociendo lo volátiles que Dean y la fuerza irresistible podían llegar a ser. Una pena. 24 horas después del ocupado Raw que nuestro protagonista tuvo, con el mundo aún hablando de la loca posibilidad de verlo enfeudado con la ex campeona femenil, WWE nos tomó por sorpresa a todos, lanzando un comunicado sin precedentes en el que anunciaron la inminente salida del medio lunático de la empresa. Un suceso en verdad tan inusual que los fans debatieron si se trataba de un work o realmente la organización salió de la norma avisándonos de la salida de una de sus estrellas top. Aunque en el artículo WWE se muestra agradecida y de lo más amigable con el luchador, la realidad es que si lo revelaron al mundo, gente, fue por querer controlar la situación, la narrativa, evitándose que así más medios especializados reportaran sobre la partida de una de sus estrellas más importantes, porque anteriormente ya se había rumoreado sobre la frustración de Dean hacia el aspecto creativo de la empresa y el cómo estaba siendo manejado en esta misma. El ellos mismos anunciar el asunto los colocaba, claro, un paso por delante. Con esta noticia tan desconcertante ya pública, la afición esperó que la siempre vengativa corporación se diera la tarea de, sepultar la carrera de la brújula moral durante las próximas semanas. Y más o menos sí, aunque no como tal. Vamos a ver qué pasó mejor y ustedes me dicen al final del video si se trató de un entierro o no. Vamos al show premier del 4 de febrero. Impredecible como siempre, Dean Ambrose interrumpe el segmento de entrevistas Moment of Bliss, de hecho dirigiéndose a Nia Jax por su altercado del lunes pasado, acabando cualquier posibilidad de una rivalidad entre ellos, diciéndole a la samoana que entendía lo que estaba pasando con ella, entendía lo que sucedía aquí, claramente estaba enamoradísima de él y no la culpa, era imposible resistirse a su encanto, vaya que grande. Por desgracia, tendría que rechazarla, pues él, ya estaba casado. Dean no tardó en focalizar su atención en alguien más en este segmento, en el invitado de dicho segmento de Alexa Bliss, a quien despoja irrespetuosamente de su micrófono y procede a hacerle la pregunta más importante de la noche a EC3. Where are EC1 and 2? Oigan, una duda válida cuya respuesta nos quedamos con ganas de escuchar, pues luego de que Ambrose siguiera molestando al talento recién llegado de NXT, llamándolo una especie de bailarín exhibicionista mudo que en vez de meterse al cuadrilátero se quedaba parado sin hacer nada, EC3 llegó a su punto de quiebre y habló más fuerte con un puñetazo al rostro del medio loquillo, llevándolos así a un mano a mano que le vino como anillo al dedo a EC3, superando a Dean Ambrose, a lo mejor no de la forma más convincente posible, enredándolo en la lona para una cobertura estilo Jackknife, pero aún así superando limpiecito a un ex campeón mundial en un resultado que dejó en shock a la brújula moral de WWE. 7 días adelante, Dino tendría su oportunidad de desquitarse de EC3 en revancha de exhibición, aunque antes de eso, Ambrose apareció de imprevisto para una vez más encarar a Seth Rollins. Esta vez, sin embargo, no fue para antagonizarlo, para decirle cosas,
amenazas, nada de eso, sino extrañamente para desearle lo mejor en su enfrentamiento por el Universal Championship ante Brock Lesnar en WrestleMania 35, diciéndole que fuera a degollar a la bestia. Si bien no me la juego a decir que ese fue un turn face por completo, sí diría que se trató del primer indicio. En fin, el medio lunático procedió a concretar su venganza sobre EC3, derrotándolo con un paquetito y el pinfall. La conducta tan impredecible de Dean Ambrose continuaba causando estragos y aún quedaba mucho por contar en este camino. Era imposible tratar de descifrar al prota de este video, créanme. El 18 de febrero, Ambrose volvió a meterse en problemas al abofetear sin previa provocación a un Drew McIntyre que lo único que quería esa noche era tener un combate ante Seth Rollins. En cambio, esta problemática en backstage obligó a Triple H a pactar un encuentro entre el medio lunático y el psicópata escocés. En esta ocasión, Ambrose posiblemente mordió más de lo que podía masticar, llevándose no nada más una derrota, sino más bien una paliza descomunal de parte de McIntyre, a quien solamente le tomó 1 minuto y 56 segundos acabar con él tras conectarlo con 2 enfermizas Claymore Kick para un pinfall efusivo. Y como se los dije, los pensamientos dentro de la mente de Dino eran un enigma, ya que más adelante en el programa le cuestionó a Seth Rollins el por qué no salió a ayudarlo durante su enfrentamiento con Drew McIntyre, como si de la noche a la mañana a Ambrose se le hubiera olvidado la encarnizada guerra en la que se vieron enfrascados él y Rollins los últimos meses. Rollins, confundido, le pregunta a su ex compañero si es que acaso ya se había vuelto completamente loco, a lo que Dean responde con un 25 de febrero. Dean no se cansaba de meterse con quien se le ocurriera semana tras semana. La víctima de esta velada, Elias, a quien nada más no lo dejaban tocar su guitarra, pobrecito. El medio lunático de hecho le pregunta al Drifter si se sabía la de Viento de Caifanes, Lamento Boliviano o incluso la de La Carencia. No, mejor aún, Dino quiere saber si Elias podía tocar Dirty Deeds. El músico le dice a Ambrose que sí, él puede tocar cualquier canción, y entonces Elias intenta golpearlo con su guitarra, fallando miserablemente. El loquito del centro, por su parte, sí se sentía con ganas de interpretar algo para el público y deja noqueado a Elias afinándolo con su DDT Dirty Deeds. La noche aún era joven para el desatado Dean, que había lanzado un reto para un combate sin descalificaciones ante Drew McIntyre, queriendo, claro, obtener venganza del squash sufrido la semana previa. Por supuesto que el pechudo europeo aceptó y al cierre de Monday Night Raw, él y el inestable Dean tuvieron una riña donde las consecuencias a las locuras de Ambrose finalmente lo alcanzaron. Elias no se iba a quedar de brazos cruzados tras la humillación sufrida antes y golpeó directo en la espalda a Dean Ambrose con su guitarra, dejándolo abierto para que McIntyre aprovechara con su Claymore Kick, obteniendo su segunda victoria al hilo sobre el medio lunático. Claro que las malas noticias no se terminaron ahí para Dean. Drew, Elias y por qué no otros 2 heels más que poco o nada tenían que ver con él, se lanzaron con un ataque de 4 sobre 1. Y con todo lo que había hecho Ambrose en meses recientes, era más probable que saliera otro más que tuviera ganas de golpearlo que alguien a ayudarlo, ¿no? Ok, en esta ocasión me equivoqué. A pesar de que esto no significaba algo en concreto, quedó demostrado que un lazo entre hermanos nunca se rompe por completo. Roman Reigns, regresando de esa ardua batalla contra la leucemia, e incluso Seth Rollins, quien tuvo que lidiar con Dean en ausencia del perro mayor, salieron a hacerle el aguante, haciendo retroceder al conjunto de heels y lanzándole una mirada intensa al indescifrable Ambrose, que solamente pudo limitarse a sonreírle a sus viejos amigos. El 4 de marzo probó ser un día crucial en nuestra historia. Roman Reigns fue directo con Seth Rollins. La vida es corta y uno nunca tiene la certeza de lo que va a pasar el día de mañana. Así que le pide una última reunión de todo el equipo, de toda la banda. Un último baile. Porque no sabe si Dean se va o no. Lo único que sabe es que quiere tener el momento de despedida junto a sus 2 hermanos. A pesar de resistirse en un principio, el arquitecto termina aceptando
pero viendo que el tiempo, pues sí, no es una garantía para nadie. Lo que dejaba a un miembro de The Shield restante y Roman le pide a Dean que se les una. Por desgracia, Elias aún tenía cuentas pendientes con él la semana anterior, rompiéndole una guitarra más en toda la espalda al medio loquillo, haciéndonos aguardar aún más por su respuesta y dirigiendo a Elias y Ambrose a tener un mano a mano más esa misma noche, en donde tristemente Ambrose continuó agregando descalabros a su deficiente récord de esos meses. Posterior a la derrota, el Lunatic Fringe fue confrontado por Seth Rollins y Roman Reigns, necesitando ya una respuesta de su parte, y después de hacerla muchísimo de emoción, de exprimir al máximo el dramatismo, Dean Ambrose no aceptó esta reunión, marchándose entre el público, mientras que en el cuadrilátero, Reigns y Rollins eran confrontados por Drew McIntyre, Baron Corbin y Bobby Lashley, que estaba aplicando la de me invitó un amigo, supongo, quienes aseguran que estaban por retarlos a un combate de 3 contra 3 para Fastlane en unos días, pero que al ver esa patética demostración de una hermandad ya rota, mejor iban a encargarse ellos mismos esa noche de Roman y Seth, aprovechando la ventaja numérica. Y así como The Shield lo llegara a hacer en sus mejores días, esta tercia de antagonistas rodearon el ring acechando al perrazo y al arquitecto. Ambrose se limitó a mirar, lidiando su propia batalla interna aún sin tomar una decisión fija, hasta que no pudo aguantarlo más y el lazo de hermanos, se los dije, pudo por sobre todas las cosas. Dean regresa al ring y ahí hace estallar al recinto entero al asistir a sus eternos hermanos, deshaciéndose rapidito del enemigo. Para agregarle aún más emoción al tema, Dean todavía se toma su dulce tiempo hasta que por fin reúne ese puño junto al de Reigns y Rollins. La jauría de la justicia estaba de vuelta para enfrentarse a Lashley, Corbin y McIntyre en un explosivo choque para el pay-per-view Fastlane, la velada del 10 de marzo. Escenario en el que se hizo realidad todo lo que The Big Dog soñaba. Una oda a la época de gloria de The Shield. Una de esas clásicas luchas explosivas llenas de caos, destrucción y entretenimiento garantizado. Tan impredecible fue que vimos desde mesas rotas con el imperdible bombazo de fuerza triple, lances fuera del ring e incontables riñas en ringside y por doquier. Y fue el lobo solitario quien lo pagó bastante caro al final, quedándose solo, rodeado por la jauría de la justicia que no tuvo piedad con él. Superman Punch, Super Kick y el Dirty Deeds DDT que selló su destino. La conclusión más apropiada para la historia del stable más importante de los últimos tiempos. Era una despedida perfecta, a menos que no fuera la despedida como tal. 24 horas después del anunciado como The Last Dance, The Shield surgió al comienzo de Monday Night Raw para dar las palabras finales. Roman Reigns nos ofreció un emocional discurso con el que daba por culminada la historia de casi 7 años del escudo. Aunque, ¿a quién podemos engañar, damas y caballeros? No solo el poder de la retrospectiva nos deja saber que esto no fue todo. Cualquiera podía asumir que WWE no había terminado de explotar al máximo a su equipo sensación de esta era. Más adelante, Drew McIntyre continuó su cruzada contra The Shield, atacando a traición al perrazo, dejándolo en trizas luego de 2 Claymore Kicks certeras fuera del ring. Seth Rollins tuvo que salir a asistir a su amigo y junto a Dean llevaron a Roman al cuarto médico. Claro que el Lunatic Fringe no era de dejar las cosas así, por lo que inmediatamente pidió una lucha sin descalificaciones, sin conteos de 10 fuera del ring y con caídas valen donde sea ante el psicópata escocés. Triple H accedió al encuentro y Ambrose se enfrascó en una auténtica pelea con el ex campeón de NXT, dejándose guiar únicamente por la furia de lo sucedido con su hermano Roman Reigns antes en esa noche. McIntyre y Dino riñeron de un lado a otro, por donde se les antojó a través del coliseo, atacándose con lo que se les ocurrió también, y cualquier cosa que tuvieron en su camino de paso, yendo de la zona de venta de mercancía hasta el área donde se encontraba la mesa de comentaristas, donde la brutalidad del psicópata escocés probó ser finalmente demasiado para el medio lunático. Drew lo golpeó en la entrepierna a golpe bajo, clavó un lápiz en su ojo, causando la angustia de la señora esposa de Ambrose viéndolo todo de cerca, la comentarista Renee Young, y puso el broche de oro con una Claymore Kick, enredando la cabeza de su contrincante en un barandal convenientemente colocado en la cercanía. McIntyre no tuvo misericordia alguna, exterminando a Dean Ambrose en esta Falls Count Anywhere match. Ahora bien, ya debimos
haber aprendido en este punto de la historia que Dean Ambrose no es alguien que se pueda quedar tendido, ¿verdad? El medio loquillo regresó 2 semanas después para el último round con un Drew McIntyre que estaba imparable. Y mientras que el pechudo europeo estaba con el momentum a tope, sin nadie que pudiera detenerlo, la mala racha de Dino sí continuaba. En el que es su combate final en mano a mano dentro de WWE, Ambrose volvió a ser superado por el rival en una Last Man Standing match más que apropiada para demostrar la animosidad, el odio y violencia que estos dos compartían. Drew McIntyre acabó con el medio lunático tras un spinebuster contundente contra una mesa colocada en el esquinero y la Claymore de todas las Claymore. Dean no pudo levantarse, quedando, vamos a ver, fuera de combate, quedando fuera del último Raw previo a WrestleMania 35 y claro, quedando fuera también del mismo magno evento. La velada posterior a la vitrina de los inmortales, sin embargo, WWE publicitó la última lucha de Dean Ambrose ante Bobby Lashley, contienda que jamás dio comienzo oficial, pues antes de que siquiera pudiera sonar la campana, Lashley se puso personal con su rival, diciéndole que en su ausencia él iba a cuidar muy bien de su esposa Renee Young. El siempre inestable Dino, obvio, no se contuvo, lanzando un ataque sobre Bobby, rápidamente mandándolos a la zona de la escenografía. Ahí, el manager de Lashley, Leo Rush, le dio la ventaja que necesitaba su representado y el poderoso atleta mandó a Ambrose al piso con una spear maliciosa y luego le dio un obsequio de despedida en la forma de un spinebuster brutal sobre la mesa de comentaristas. La escena final que se emitió del medio loquillo fue una de él atendido por su angustiada esposa Renee y un grupo de oficiales. Bueno, sí, la escena final en el show premiere, porque una vez que las cámaras se apagaron, gente, nuestro prota tuvo 2 apariciones más. Esa misma noche, tras la paliza a manos de Bobby Lashley, Ambrose fue llamado al ring por sus hermanos de The Shield, Seth Rollins y Roman Reigns, para darle una partida más digna que esos instantes que sufrió ante el Todopoderoso. Los 3 agradecieron a la audiencia por permitirles llegar hasta donde llegaron, y Dean también reconoce el trabajo de cada uno de ellos y lo que tuvieron que hacer por la empresa para llegar al punto del éxito. Pero ¿qué creen? Esa tampoco fue la despedida definitiva. Me gustaría decirles que WWE tuvo el detalle de buquear un show especial para la network que sirviera como el cierre del paso del medio loquillo, pero la realidad es que no fue más que la última gota que deseaban exprimir de The Shield antes de perder a una de las piezas clave del stable. Así que la empresa nos presentó el capítulo final del escudo la noche del 21 de abril, lo que esencialmente fue un house show glorificado que sí, mínimo, nos dio lo que se publicitaba. Ahora sí en serio, la lucha de despedida de este gran stable. Una revancha de lo que vimos en Fastlane ante Baron Corbin, Bobby Lashley y Drew McIntyre, siendo ahora sí el nostálgico y emotivo último repaso de los grandes éxitos de la Jauría de la Justicia. Spear para Lashley, Curb Stomp para el psicópata escocés, Dirty Deeds sobre el lobo solitario y, como no podía ser diferente, el Triple Powerbomb con el que la agrupación caminaba hacia el atardecer, tomando cada uno su camino. Un buen homenaje a la importancia que esta escuadra tuvo dentro de WWE durante largos años, pero de nuevo me temo que manchada por lo ya antes mencionado y sobre todo, gente, por el hecho de que la descarada compañía le pagó únicamente $500 a Dean Ambrose por su performance esa noche, el mínimo posible que podían pagarle antes de que su contrato expirara. Tácticas muy bajas de una corporación acostumbrada a ellas. Bueno, ahora sí, luego de como ya 808,000 de despedidas que tuvieron, ya no hubo vuelta atrás. Ahora sí, gente. The Shield's Final Chapter pasó a pantalla negro y con eso el medio lunático se marchó. Su contrato expiró 9 días después, el 30 de abril.
Un mes después de su salida oficial de WWE, Dean Ambrose se presentó en el podcast de Chris Jericho para dejar salir todo lo que tenía guardado de su paso de casi 8 años en la empresa. A pesar de que ya desde tiempo atrás se sentía de lo más cansado lidiando con el mal manejo creativo de la empresa, él aseguró que el punto sin retorno fue la promo de las vacunas durante su paso heel, sabiendo en ese instante ya con toda certeza que se iba a largar de la compañía una vez que Vince McMahon le entregó el guión para tan terrible promo en la que fue vacunado en televisión en vivo. Él sintió que su personaje ya no tenía reparo alguno después de tal atrocidad. Dijo que tuvo que soportar 6 largos años de la incompetencia de McMahon y de que sus ideas fueran ignoradas una después de la otra. Y aún con toda la frustración que llegó a mostrar, afirmó que Vince jamás se percató de su enojo. Sintió que la idea de enfeudarlo con Nia Jax era una forma de castigarlo de parte de la compañía, aunque él por su parte no tenía problema con trabajar con ella e incluso ponerla over. El hartazgo de Moxley fue tal que a pesar de que le ofrecieron un nuevo y jugoso contrato, él insistió que en el preciso momento que tuvo que dar la promo de las benditas inyecciones, decidió que nunca volvería y ni siquiera se molestó en leer ese nuevo jugoso contrato. Es más, si no hubiera existido ninguna otra opción para irse a otra compañía, él habría preferido dejar todo el wrestling antes que regresar a WWE. Y sí, yo sé que esto pareciera no ser más que quejas y nada más que eso. Sin embargo, Jon Moxley no dijo nada que no estuviera fundamentado, gente. Además de que tampoco fue del todo negativo, agradeciendo también a WWE por su tiempo ahí, por la oportunidad que recibió, por lo mucho que aprendió, el cómo creció como persona trabajando para la compañía y sobre todo, que gracias a este trabajo conoció a su señora esposa. Bueno, en lo que respecta a estos últimos meses bajo el yugo de Tierra McMahon para Dean Ambrose, gente, si vemos el récord que tuvo, pues podríamos hablar de un intento de entierro. O si no es un entierro como tal, cuando menos los creativos se aseguraron de utilizar lo más que se pudo a Dean Ambrose como carnada para impulsar a quien se les antojó antes de que se fuera. Claro que fueron inteligentes también usando una de sus técnicas ya patentadas, un regreso más de The Shield, para vender toda la mercancía posible, promocionar eventos insípidos como Fastlane y hasta vendernos ese último capítulo como un especial de la network. Lo mejor que podemos sacar de esta despedida son los momentos que Dean Ambrose todavía fue capaz de regalarnos, como ese ¿Dónde están Easy 1 and 2?, pasando también por el segmento tras bambalinas con Seth Rollins en el que pidió ayuda, y hasta la reunión con el escudo pudo disfrutarse, aún sabiendo que no era más que una estrategia de WWE para sacarle todo el jugo que le quedaba a la agrupación y al medio lunático. Existen peores salidas de WWE en la historia, en mi opinión. Esta, con todo y la controversia que pudo llegarse a generar, además del desperdicio de un talento como Ambrose, me parece que tiene su cierto encanto, raro, pero su encanto. Y al final, Dean obtuvo lo único que él deseaba, su libertad.